Brujo a sueldo. Capítulo 5. No le costó nada a Daniel encontrar la salida. Después de todo, Mente le daba una percepción de su localización tan poderosa, que incluso podría navegar entre las extensiones de dominio de las maldiciones. Para evitar la saturación de información constante, suprimió todo y dejó de lado a Mente. Se encontró con la sorpresa de que uno de sus compañeros, Megumi, había logrado salir, aparentemente. Megumi, ¿lograste escapar? Daniel le saludó, acudiendo a él, tras ver lo lastimado que estaban. Incluso su cabeza estaba herida y sangre caía desde su frente hasta su barbilla. Megumi se sobresaltó, dejando de hablar con Kiyotaka. Estaba dentro del auto en el que habían llegado previo a la incursión de la correccional. Al verlo, Megumi no pudo evitar mostrar su ira cuando de repente se acercó a Daniel, lo tomó del cuello del uniforme y le gritó con frustración. ¿Dónde demonios estabas?, exigió. Claramente, esta situación no fue del agrado de Daniel, quien haciendo un poco de fuerza, había empujado a Megumi hasta estrellarse torpemente con el frente del auto. ¿Qué dominios te pasa? No me toques de esa manera. Daniel le amenazó, pero Megumi no retrocedió ante las amenazas de Daniel. Tomó una postura chamán de su ritual y de inmediato se puso al día. ¿Qué demonios pasó? ¿Por qué desapareciste?, preguntó, desconfiado de Daniel a más no poder. Daniel comprendía más o menos la actitud extrema de Megumi, ya que era, bajo los términos del Jujutsu que había conocido en las siguientes 2 semanas de docencia, era un brujo. La situación empeoraba más cuando estaba clasificado como un brujo de grado especial, cosa que durante siglos, no hubo uno en el extranjero después del supuesto Merlín, y su hermana psicópata Morgana. La historia de la hechicería era amplia, con una recopilación de información de los brujos que lograron destacar mínima o grandiosamente en el mundo durante un período de más de 6000 años de arte sobrenatural. Más allá de eso, lamentablemente era especulación, pero se creía que la energía maldita y por ende la hechicería, era tan vieja como la aparición de la vida en el planeta. Pero el punto radicaba en que era un extranjero, un brujo nada menos, y que era de grado especial. Por lo tanto, se esperaba a que desconfiaran hasta de su sombra y su sinceridad. Daniel apretó los dientes porque por su seguridad, tendría que soportar este tipo de hostilidades. Megumi, cálmate bien. Daniel levantó sus manos para apaciguar al estudiante hechicero que mostraba hostilidad hacia él. No sé qué fue lo que pasó, pero una maldición de rango 1 me atrapó en su extensión, por lo que tuve que luchar contra esta criatura. Luego vine hasta aquí esperando a que estuvieran afuera luego de mi desaparición. Desapareciste entre el grupo, pero no nos dimos cuenta hasta más adelante. Megumi dijo, mientras bajaba la cabeza. Dejó caer la postura chamán y suspiró con preocupación. Fuimos separados y apenas logramos escapar del edificio. Megumi dijo, mientras su frustración le carcomía. ¿Qué pasó con los chicos? ¿Dónde están los demás?, Daniel preguntó, mientras miraba el interior del auto, viendo la figura de una persona recostada en la parte de atrás. Logré encontrar la salida, y en el camino, busqué a Novara, la rescaté de una pequeña legión de maldiciones inferiores. Sin embargo, Itadori me compró tiempo para que lograra escapar para dar la noticia de la existencia de una maldición de grado especial en el interior, dijo, mientras miraba al conductor del auto. Entiendo lo que debo hacer, buscaré refuerzos lo antes posible. Ya la escuela tiene conocimiento de la situación. Me despido. Tras decir esto, el auto retrocedió para darse la vuelta. Entró al carril de la calle y pisó el acelerador para no ser visto segundos después. Daniel observó a Megumi para luego mirar al interior de la entrada del edificio. Sus orbes de la existencia brillaban detrás de su espalda, esperando a ser usadas sin problema alguno. Sus reservas de energía maldita aún estaban presentes, potenciados por poder. Dudaba que necesitara usar su forma Kitsune para luchar contra lo que sea que estuviera en el interior. Después de todo, la gran cantidad de energía maligna en el interior era extremadamente abrumador, y nunca había encontrado una maldición o entidad maligna con tanta energía maldita en su interior. ¿Itadori se encontraba bien? ¿Cuál era su condición antes de dejarlo solo?, Daniel preguntó. Una onda de energía invisible se expandió a más de 30 metros y tiempo fue activa. Megumi sintió la energía masiva que había recorrido la zona y no pudo evitar sorprenderse. ¿Qué fue eso?, preguntó, mientras se acercaba con cautela hacia Daniel. Este ignoró sus acciones y materializó una barra de energía maldita. Sostuvo el bastón con fuerza y miró a Megumi. Un seguro de vida, para Itadori, si es que para este momento todavía sigue con vida. ¿Y bien? ¿Itadori seguía con vida?, Daniel preguntó una vez más.
Había perdido la mano derecha cuando intentó cortar con su cuchilla maldita a la maldición. Sin embargo, esa cosa era demasiado rápido, Megumi respondió, mientras sus puños se apretaban. Con eso me basta. Entraré y comprobaré las cosas, si sigue con vida para entonces, la prioridad será sacarlo al exterior. Daniel dijo mientras, pensando esto como un buen plan de acción. Además, creía que ganaría unos puntos con el excéntrico de Gojo y así podría tomar un día para ganar algo de dinero con sus servicios. Algunos clientes se encontraban desesperados y solicitaban sus servicios con urgencia. También estaba el hecho de que tendría que cobrarse la traición del cliente que lo había metido en este embrollo para estar encadenado por los jefes del mundo de la hechicería. Déjame ir contigo. Megumi pidió, pero Daniel negó de inmediato. No tienes el poder para cuidar tu vida en caso de que las cosas superen mis capacidades. Entonces solo entrarás para morir bajo la tortura de una maldición de grado especial, Daniel argumentó, de acuerdo a las enseñanzas de la escuela. Pero yo soy de grado especial, Megumi argumentó, pero Daniel le interrumpió. Tu potencial es de grado especial, pero eso no significa que hayas alcanzado tal poder. Daniel fue rotundo en su negativa. Megumi no estaba dispuesto a quedarse de brazos cruzados, estaba dispuesto a ir en contra de las palabras de Daniel si así era necesario, pero de repente, la energía desbordante de energía maldita había desaparecido de manera instantánea. ¿Qué demonios acaba de pasar? Daniel se había sorprendido. La presencia de la maldición de grado especial desapareció. Megumi dijo con impresión. Eso había preocupado a Daniel. Según la escuela, para poder hacer frente o siquiera derrotar o suprimir a una maldición de grado especial, se necesitaba un hechicero, artefacto, o maldición de grado especial. El abismo de poder y habilidad entre un hechicero experimentado que alcanzaba el límite, generalmente denominados como los hechiceros de grado 1 y un grado especial era demasiado grande. Es como si el grado 1 pudiera contra un ejército, mientras que un grado especial podría erradicar un país. Pase lo que pase, no bajes tu guardia. Daniel dijo de manera cautelosa, sintiendo el incremento de una energía maldita demasiado siniestra. Fue la primera vez que había sentido una energía maldita con tanta maldad, con tanto poder crudo. Quien sea que estuviera presente dentro del edificio, era demasiado poderoso. ¿Qué está pasando? Megumi había sido interrumpido de repente, cuando este en un momento, se encontraba viendo a Daniel confundido, y al momento siguiente, se encontraba tirado en el suelo. ¿Eh? ¿Qué pasó? Este se preguntó, confuso, cuando de repente, un corte había dividido el muro que servía como limitador del terreno. Oh, es interesante. Había jurado que ese chico Megumi había muerto por mi corte. Una voz siniestra había llamado la atención de Megumi, que al ver al dueño de esta, no pudo evitar quedar incrédulo. Se trataba de Itadori, pero no era Itadori. Este estaba poseído. Demonios, no pude ver el momento en el que había matado a Megumi. Es demasiado rápido. Daniel dijo alarmado, mientras observaba a Itadori, o más bien, la maldición que poseía su cuerpo. Al final resultaste ser un kitsune muy interesante. Itadori poseído le sonrió siniestramente. Levantó un dedo y un corte invisible fue dirigido hacia Daniel. Eres ese tipo del que todos hablan, el tal Sukuna. Daniel dijo, mientras su bastón se convertía en energía maldita y se integraba en su cuerpo. El corte transversal había sido desviado con espacio, el corte lo rodeó y cortó hacia atrás. Muy inteligente para ser un kitsune también. Tu gente en el pasado era muy arrogante, codiciosa y muy rencorosa. Incluso me sorprende decir que la maldad de tu clan era tanta que incluso por un tiempo nos consideraron iguales. Sukuna sonrió, mientras lanzaba otro corte hacia Megumi. Sin embargo, en un momento, el corte estuvo por matarlo y al otro momento, Megumi estaba en otro lugar. El corte había hecho una línea fina que cavó metros de profundidad. Me temo que tengas razón con eso. Pero al menos, no quisieron erradicar el arte de la hechicería del mundo. El daño que causaste a la hechicería antigua fue tanta que incluso los registros y lo poco que se pudo recuperar no equivale ni al 10% de la hechicería real. Daniel cuestionó, según las enseñanzas de su loca y desquiciada difunta abuela. Durante el reinado de Sukuna, el mundo de la hechicería había sido erradicado. Solo unos cuantos pudieron hacerle frente, de los cuales, su ancestro Kurama, usó su poder kitsune para debilitar al rey de las maldiciones a costa de su vida. Fue entonces cuando pudieron dañarlo, descuartizarlo, pero no matarlo.
pues de su cuerpo quedaron los 20 dedos de sus 4 manos, manteniendo la mala de Sukuna en fragmento de los mismos. Sukuna no pudo evitar sentir una emoción palpable al ver a Daniel. Este niño había llegado con sorpresas impresionantes, y encima, era el último de su clan extinto. Lo que significaba que todo el poder que tuvo el clan Kitsune estaba centralizado en el muchacho brujo. Su expresión se volvió irreconocible. Lo dice aquel que está violando el tiempo mismo. ¿Cuántas veces ha salvado a Megumi de la muerte? Sukuna preguntó. Daniel chasqueó la lengua y sostuvo su machete ancestral dado por su difunta abuela. Van 2 veces, dijo, sintiendo otro corte desviado por espacio. Sukuna asintió mientras posaba su mano derecha en su barbilla. Creo que fue una buena decisión haber regenerando la mano. Por otro lado, presentas un ritual diferente a lo que convencionalmente los Kitsune pueden tener. Generalmente, deduciría que podrías convertirte en un perro sarnoso que crece de tamaño a costa de quemar mucha energía maldita. Pero al parecer naciste con un poder más, uno muy poderoso. Deduzco que esas esferas de colores detrás representan algún aspecto de todo lo que existe. Espacio, poder, realidad y aparentemente, también el tiempo. Sukuna dejó escapar una carcajada siniestra mientras su puño chocaba contra su palma. Bien, veremos qué tipo de control tienes con los 2 orbes restantes. Daniel no tuvo tiempo de negar la afirmación de Sukuna, pues este había usado su poder terrible para amplificar sus capacidades físicas de manera irreal y tiránica. En un borrón de velocidad, Sukuna había aparecido en el costado de Daniel y lanzó un golpe que Daniel había esquivado usando poder. Los músculos de su cuerpo se tensaron de manera diabólica y golpeó el rostro de Sukuna con tanta fuerza que una onda expansiva golpeó de manera violenta el área circundante. Megumi había sido llevado por el impacto, pero tras invocar a un Shinigami volador se mantuvo en el cielo, desde allí viendo la batalla que se desarrollaba con incredulidad. Sin embargo, Sukuna se encontraba ileso, y había dado un contragolpe hacia su barbilla que Espacio desvió. De repente, 7 cortes salieron contra las extremidades de su cuerpo, y una para Megumi en el cielo, pero este había desaparecido y reaparecido en el techo del edificio desorientado nuevamente. Eso fue gracias a Daniel, salvándolo por 3ª vez con tiempo. Sukuna no dejó escapar la oportunidad, y lanzó un golpe que Daniel intentó detener estirando el espacio lo más que pudo, pero en solo un segundo, el límite a estirar había finalizado y el golpe había aterrizado en su rostro, mandándolo a volar. Con que necesita concentrarse en el aspecto que desea usar. Interesante. Sukuna pensó, mientras dejaba escapar una carcajada tras sentir un gancho clavarse viciosamente en su piel. De repente, unas cadenas de energía maldita lo envolvieron. Daniel apretó el constructo tanto como pudo y con su mano izquierda, materializó un puño que impactó contra Sukuna en el suelo, haciendo temblar el área a 50 metros a la redonda. Demonios, fue demasiado fuerte, Daniel pensó, mientras un hilo de sangre salía de su nariz. Sin embargo, no perdió la compostura y lanzó una esfera de energía maldita cuando la construcción había sido cortada en 2. La esfera de energía fue golpeada casualmente por Sukuna, pero de un momento a otro, este había aparecido en el cielo junto con la esfera de energía que había golpeado. Esta explotó y la fuerza junto con las altas temperaturas lo golpeó, pero no dejó escapar más que una carcajada tras el dolor de ser quemado por miles de grados, su energía maldita y lo protegía como un aura en su cuerpo. Sin embargo, Daniel tuvo que salvar a Megumi por 4ª vez cuando una ola de cortes fueron dirigidos hacia este. Usó a tiempo y tras dejar a Megumi a salvo, utilizó a Espacio para teletransportarse hacia una distancia segura debido a una patada de hacha que aterrizó en el edificio. Este se desplomó por completo debido a la fuerza, mientras otro corte era dirigido a Daniel y lo evitaba con Espacio. Sukuna no perdió el tiempo y dio un golpe esperando un nuevo error de Daniel, pero este decidió luchar contra Sukuna cuerpo a cuerpo. Esquivó un golpe derecho y se agachó para dar un golpe al costado que impactó, para sorpresa de Sukuna. No perdió el tiempo y realizó un gancho descendente hacia la cabeza de Daniel aún abajo, pero Daniel puso su guardia cubriéndose con su brazo. Lanzó un golpe a la boca del estómago con todas sus fuerzas, provocando que el cuerpo de Sukuna se doblara de manera antinatural, ya que había destrozado su columna completa. Pero este se había recuperado en fracciones de segundo y realizó un corte al brazo defensivo, efectivamente logrando su cometido. Bingo, Sukuna celebró. Pero Daniel no se preocupó por su brazo amputado, pues tenía a tiempo de su lado. Retroceder, dijo, sintiendo como el corte desaparecía, la herida corporal de la columna de Sukuna volvía y, al igual que todo dentro de la influencia de tiempo lo hacía.
Tras recuperar su brazo con tiempo, usó ese brazo recuperado para dar un uppercut que lanzó a la maldición hacia el cielo. Sin embargo, no se sintió bien en lo más mínimo, ya que había perdido mucha energía maldita retrocediendo el tiempo mismo. Era más fácil frenarlo que retrocederlo o acelerarlo. Sin mencionar que el consuma era doble si deseaba estar exento de la influencia temporal cuando realizaba estas acciones. Sukuna por su parte, con la columna destruida y su mandíbula hecha trizas, aún no podía procesar lo que había pasado. Sentía que había pasado algo que debería recordar, pero que no pasó, que no era así. También tenía el déjà vu de haber sido golpeado en el estómago como ahora, pero que también faltaba algo después que no podía comprender ni recordar. El tiempo, Sukuna pensó incrédulo y a la vez fascinado, mientras su cuerpo se reparaba de inmediato. El perro sarnoso pudo hacer que el tiempo retrocediera, dejando solo la secuela de un déjà vu, como un mero recuerdo. Demasiado poder. No pudo evitar sentir una excitación por la lucha que casi lo volvió loco. Sentía que su título como el más fuerte estaba siendo arrebatado. Demonios, este tipo, aún tiene demasiada energía maldita. Daniel pensó, viendo con sus ojos el cómo este tipo brillaba como una estrella de tanta energía maldita. En cambio yo, pese a tener una cantidad condenable de esta, el uso de mis orbes de la existencia demanda demasiado poder para ser usado. A este ritmo, no podré seguirle el ritmo. Sus pensamientos habían sido interrumpidos por Sukuna, quien gritó. Ja, no creo que con los trucos de circo que tienes ahí podrás vencerme. No me insultes de esta manera y muéstrame tu herencia. Sukuna gritó, mientras sus manos formaban una postura ritual. Demonios, no tengo opción. Dijo para sí mismo, mientras dejaba de lado sus pensamientos de represalias y se dejó llevar. Esto va a joder mi tranquilidad, fue el último pensamiento de Daniel antes de que su cuerpo explotara de repente en un brillo cegador que había dejado Megumi aún incrédulo por una pelea de tan alto nivel, ciego por un momento. Sukuna no sintió que esto importara. La luz había desaparecido, cuando de repente, lo que estaba presente no era Daniel. En cambio, frente a Sukuna, se encontraba el hocico de lo que parecía ser una cabeza tan grande como el edificio mismo que estaba destruido. La criatura tenía 4 patas, los cuales dejaban zanjas de más de 5 metros por el gran peso del mismo. Su pelaje blanco como la nieve estaba manchado por una gran melena que recorría su cuello con un collar, hasta llegar hacia sus 10 colas que se encontraban tiradas en el suelo, extendidas a más de 3 kilómetros de longitud. Todo debajo de las colas en reposo fue reducido a escombros mismo, la barrera de velo había sido destrozada, pues su cuerpo encorvado superaba más de 70 metros de altura. El zorro de 10 colas se irguió, sin atreverse a levantar sus colas por la destrucción que este traería dentro de los 5 kilómetros que habían establecido, y más allá de lo establecido también. Por otro lado, sus ojos morados se vieron como rendijas que se enfocaron solo en Sukuna, mientras sus capataz atravesaban el sistema de alcantarillado y más, el área no pudiendo soportar su peso. Megumi quedó incrédulo, paralizado. Su cuerpo no se atrevió a dar un paso, ni un solo centímetro. ¿Era esto un kitsune? La pata derecha delantera se movió ligeramente, y toda el área se estremeció. Ese día, Japón tuvo un ligero sismo que tomó desprevenidos a los expertos en el tema. Sin embargo, lo que tenía a Megumi entumecido no fue al imponente kitsune viendo a un Sukuna suspendido en el aire. Tanto poder, pensó, desconcertado, incapaz de comprender. La energía maldita residual del kitsune recorrió toda el área, más allá del edificio y su terreno, más allá de los 5 kilómetros de perímetro, más allá de la ciudad misma. Me temo que, este poder. Su energía residual ha alcanzado todo Japón. Pero, tratas de suprimirlo, ¿verdad? Sukuna dijo, mientras sus ojos sobrecalentaban de emoción. Demonios, reprimir mi forma a este tamaño, es muy difícil. Me temo que si no lo hago pronto, no dejaré de crecer hasta alcanzar mi verdadero tamaño. Daniel pensó, o mejor dicho Kyuubi Kitsune, el verdadero nombre que su madre le había dado según la tradición de la familia exiliada. Jajaja. De eso se trata, muéstrame lo que puedes hacer. Sukuna dijo, dispuesto a realizar otro corte. Basta. La voz de Kyuubi fue grave, tan grave que cuando fue escuchada, los corazones de las personas se apretaron y el sudor recorrió el cuerpo de todo ciudadano de Japón. Los hechiceros dejaron de hacer lo que hacían y las maldiciones y entidades malignas se paralizaron. Todos en Japón escucharon esas palabras. Nadie hizo nada, nadie dijo nada.
Algo sobrenatural pasó y no pudieron evitar pensar que perderían la vida si se atrevían. Sin embargo, esta también fue imbuida de una combinación de poder, espacio, realidad y tiempo para generar una reacción. Sukuna fue encerrado en una esfera espacial especial. Cuando este realizaba un corte, el tiempo dentro de la esfera se reiniciaba. Sukuna lo intentó una y otra vez, pero por más que lo intentó, no pudo deshacerse de su encierro. Entonces se dio cuenta de que estaba encerrado dentro de un bucle de tiempo. Sus ojos se abrieron ante la implicación de esto. Sukuna había sido derrotado. Pero no puedo matarlo, Kyuubi pensó, mientras grandes cantidades de información recorría su cabeza, con el cual pudo crear esta barrera usando a mente para generar una estrategia de contención. La demanda de energía maldita en cantidades masivas había sido arreglado por su forma Kitsune, quien le daba el acceso a una fuente infinita de energía maldita cruda, potente y tiránica. Contenida por Kyuubi y la absorción de poder, quien absorbía violentamente el aura que desprendía por todo el país. Las 6 esferas esotéricas colgaban al lado de sus orejas, como aretes de colores. Entonces, para sorpresa de Daniel, los patrones oscuros que evidenciaban la posesión de Sukuna hacia Itadori estaban desapareciendo. Sabiendo esto, liberó a Sukuna, sabiendo que no podía hacer nada más. Además, estaba mostrando su frustración, viendo que sus intentos de luchar por el control se evidenciaban. «¡Maldición!», este gritó, mientras sentía que era arrastrado hacia atrás, miró al Kitsune que le miraba con indiferencia, y su ira creció aún más. «Esto aún no ha terminado, aún no me he fortalecido. Cuando logre recuperar todo mi poder, acabaré contigo y haré que grites por la muerte, así como una vez lo hice con tu ancestro Kurama». Sukuna decía, mientras su cuerpo se volvía rígido. No sabía cuándo volvería, pero tenía que hacer algo rápido. El cuerpo de Kyuubi volvió a brillar, y segundos después, Daniel apareció levitando desnudo, su collar colgando en su cuello. Su pelo rizado estaba suelto, demostrando la longitud de este, pues superaba su altura. En la cultura del clan extinto, el cabello de un miembro del clan jamás era cortado, pues reflejaba la longitud de sus colas de kitsune en su forma humana. Cortarlo podría significar una falta de respeto o un castigo impuesto por el clan. «Duerme bien, Sukuna. Espero no volver a verte más», Daniel dijo, mientras miraba al Sukuna luchando de pie en el suelo agrietado y destruido. «¿Eso es lo que crees, miserable perro pulgoso?», siseó. En un acto desesperado, levantó su mano derecha y atacó su pecho, tras hundir su mano, arrancó su corazón. «No», Daniel negó maldiciendo, sin atreverse a luchar más. Pues sus reservas estaban por el suelo y solo contaba con poder para potenciar sus capacidades físicas al menos por unos minutos más antes de tener que recuperarse. Y volver a su forma Kitsune podría conllevar a una destrucción mayor de lo que ya había provocado. Sin embargo, algo sí sabía. Itadori seguiría con vida, de alguna manera. Pues Sukuna estaba decidido a acabar con él con su verdadero poder y para eso necesitaba todos los dedos que faltaban. Malnacido, Daniel le frunció el ceño. «Ja, volveremos a vernos muy pronto, Kitsune. Me temo que para la próxima, serás el cadáver que abordará el país completo». Tras decir esto, Sukuna desapareció, mientras Itadori volvía al control de su cuerpo. Cuando lo hizo, sintió que su conciencia se nublaba, pero no pudo evitar sonreír cuando vio a Daniel desnudo. «¡Demonios! ¿Qué tan difícil estuvo las cosas?», preguntó. Estuvo difícil, sí que lo estuvo». Daniel le asintió sonriendo. Itadori observó detrás de Daniel, y solo pudo ver una gran zanja que se extendía hacia los lados y se hacía profundo. Toda edificación fue aplanada bajo el cuerpo del kitsune indiferente. Lastimosamente, cuando Daniel se transformaba, este se volvía insensible a las cosas. Su estado mental escalaba a un nuevo nivel y su percepción de las cosas se volvía ambigua. Daniel relacionaba ese estado con el modo filósofo o algo así. Itadori preguntó preocupado. «No hubo nadie perjudicado, ¿verdad?», preguntó. «Nadie estuvo allí cuando esto pasó. Aunque sus viviendas no creo que estén bien». Daniel le sonrió. «Bien, qué alivio». Itadori asintió. Mientras se desvanecía. «Fue un placer conocerlos, chicos», dijo, mientras se desvanecía. «Te veré luego, compañero». Daniel le asintió, viendo el cuerpo de Itadori caer. Quería ayudarlo, no dejar que esto pasara, pero no se atrevió a moverse por el simple hecho de que todo el área se había llenado de hechiceros. Todos parecían incrédulos y nerviosos, porque lo que había pasado hoy había dejado en claridad el poder de la hechicería al mundo.
Las ciudades y pueblos cercanos presenciaron al gran zorro blanco que sobresalía entre los edificios y todo el país se paralizó cuando todos escucharon una voz tirana. Pero nadie se atrevió a dar un paso al frente, sus miedos más locos haciéndose realidad. Un segundo gojo estaba rondando por el mundo, y no se sabía cuál era el más fuerte de los